Hola, bienvenidos a este programa en español de estudio de la Biblia. Mi nombre es Victoria Balceda y junto con mi esposo Luis pastoreamos el ministerio Glimmer of Light, que significa destello de luz. Es nuestra oración que este programa llegue a tu vida y a tu hogar, trayendo la luz y la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy tenemos un tema interesante. Lo he titulado Somos tres en uno. ¿Qué es lo que quiero decir? Vamos a entender cómo somos por afuera y cómo somos por adentro, cada ser humano. Si vemos en Génesis 1:26 y luego en Génesis 2:7, vemos cómo Dios creó al hombre. Primero lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y se convirtió esta masa de barro en un alma viviente, por donde corría por sus venas sangre, porque la sangre es parte de la vida para aquí en la tierra. Es lo que nos va a dar vida al cuerpo. Pero nos dice en Génesis 1:26 que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué es lo que quiere decir? Imagen. ¿Qué es una imagen? Es una representación. En este caso, a la imagen de Dios es una representación de Dios que vamos a tener en el humano. Y semejanza, lo que quiere decir que va a llevar las características de su persona o su personalidad. Estas dos cosas están implícitas, están contenidas en cada humano. Pero vamos a estudiar un poquito más allá. Cuando Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu, quiere decir que es en la imagen y semejanza del Espíritu de Dios que somos nosotros creados. Pero ¿cómo va a ser si tenemos un cuerpo material y Dios no lo tiene? Por eso, cuando vemos que en Primera de Tesalonicenses 5:23, lo que nos dice el apóstol Pablo, nos dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo? Que somos hechos espíritu, alma y cuerpo. Somos tres, igual que Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Somos tres, pero en nuestro espíritu es donde llevamos esas características de la personalidad de Dios. Es en nuestro espíritu que somos representantes de Dios. Cuando Dios creó a Adán y lo hizo a su imagen y semejanza, lo hizo como un ser racional, con voluntad propia. ¿Qué quiere decir esto? Que él puede pensar, puede racionar, puede analizar y luego elegir o decidir. No es un robot. Y además de todo esto, lo hizo en su físico con una salud perfecta y no estaba sujeto a morir. Era creado para vivir eternamente en relación con Dios. ¿Por qué? Porque lo puso en el jardín del Edén. Cuando Adán peca, esa maldad, ese pecado entra en su cuerpo, en su corazón, en su sangre, mancha esa sangre. Es por eso que de ahí en adelante todos los que somos descendientes de Adán, toda la humanidad, lleva ese pecado, el pecado del jardín del Edén, por donde cayeron Adán y Eva, la primera pareja. Entonces acá tengo una representación que he querido ponerlo más objetivo para que lo puedan entender.
Acá vemos una figurita que representa al humano. Este es el hombre en su cuerpo físico. Pero dentro del hombre también tenemos nuestra personalidad, nuestro carácter, que es el alma. ¿Qué es el alma? Entonces el alma va a llevar tus emociones, va a llevar tus sentimientos, va a llevar tus deseos y tu mente. Así tenemos dos cosas de las cuales siempre estamos en contacto y tenemos sentido de su existencia. ¿Por qué pensamos? ¿Por qué soñamos? ¿Por qué sentimos gustos o disgustos? Tenemos esas emociones. Cuando tocamos nuestro cuerpo, lo hincamos o lo golpeamos, nos duele, lo sentimos, ¿verdad? Nos hace saltar, sabemos que estamos tocando el cuerpo y lo vemos también. Pero cuando tocamos el alma, sabemos que la estamos tocando, pero no podemos tocarla físicamente. El alma, muchas veces por las emociones, alcanza el alma y algunas veces puedes haber dicho tú mismo o tú misma, oh, has tocado mi corazón, ¿cierto? Ya sea con tristeza o alegría, ya sea con depresión o alguna enfermedad que se lleva en las emociones y en la mente, las preocupaciones, todo esto está albergado en el alma. Pero sabemos que el cuerpo fue formado del polvo de la tierra y el alma es parte del cuerpo para llevar el sentir, el pensar y los deseos. Pero Dios insertó su espíritu, que dijimos que fuimos creados a su imagen y semejanza. El espíritu que Dios pone en cada uno de nosotros es lo que nos va a dar ese aliento, esa motivación, ese empuje para levantarnos cada día y seguir trabajando y seguir adelante en esta tierra, en esta vida. Así tenemos entonces que somos tres: cuerpo, alma y espíritu. El alma y el espíritu, que no se ven, están en un cuerpo, el cuerpo tuyo, el cuerpo humano. Cuando Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3:6, le dice que tienes que nacer de nuevo. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué es lo que quiere decir? El hombre natural no va a percibir lo del espíritu ni lo del alma directamente, pero básicamente estamos hablando del espíritu. ¿Por qué? El alma sabemos que está conectada con el cuerpo, pero el espíritu es lo que se va a conectar Dios con tu espíritu. ¿Cómo vas a recibir la información, las señales, todo lo que Dios quiera depositar en ti? Es solo a través de tu espíritu, que es el que está hecho a su imagen y semejanza. El espíritu no lo podemos sentir de una manera natural o física, pero sabemos que existe porque está descrito en la palabra de Dios. Si creemos la palabra, la tenemos que creer toda, no a medias. Dios entonces se va a comunicar con tu espíritu, haciéndote saber de sus deseos, de su voluntad, hacerte entender lo que cuando lees y estudias de su palabra. Y para el hombre normal del mundo, natural, que no conoce las cosas de Dios, no lo va a recibir igual, no lo va a aceptar, porque para él la palabra de Dios es locura. Es locura porque no se ve, no son hechos tangibles, sino todo se mueve por fe, todo se mueve en el espíritu.
y el espíritu no se ve a ojos, con los ojos naturales. Cuando venimos a los pies de la cruz, recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, reconociendo que Él se dio en sacrificio por nosotros, por nuestros pecados, y nos redime Dios Padre. Entonces, por gracia, Dios nos restaura ese espíritu y nos convertimos en una criatura nueva. Somos vueltos a nacer en Cristo Jesús. Entonces decimos, ya somos salvos. Porque si no recibimos a Cristo Jesús, que fue a la cruz por cada uno de los humanos del mundo, nuestro destino cuando dejemos esta carne y cuando dejemos esta tierra va a ser vivir por siempre en la eternidad alejados de Dios. Y no queremos eso. Dios nos dice en su palabra que Él no quiere que la gente se pierda, que Él quiere que todos vengan al arrepentimiento para conocerlo, para recibir esa bondad y esa vida eterna con Él. Pero ¿cómo lo recibimos? Reconociendo que su Hijo, Jesucristo, fue a la cruz por nosotros. Entonces, cuando lo recibimos, va a haber una transformación inmediata en nuestro espíritu. Ese espíritu va a empezar a recibir las cosas divinas y va a tratar de comunicarlo a tu alma. Pero ¿cómo se va a comunicar? Primero veamos. La transformación, estamos diciendo que ocurre solo en el espíritu. El cuerpo no va a haber cambio, porque el cuerpo no va a ser salvo. Este cuerpo humano tiene que morir y tiene que regresar al polvo de donde se inició. Entonces, si tú eras alto o bajo, o gordo o flaco, o con enfermedad o curvas, lo que sea, no va a cambiar. Tu cuerpo físico va a ser el mismo, no va a tener ninguna transformación inmediata. Tu alma es la que está manejando tu cuerpo, porque va a dirigir de acuerdo a tus pensamientos, va a llevar tu cuerpo de acuerdo a tus sentimientos, de acuerdo a tus deseos, lo que quieres hacer, lo que planificas, lo que quieres comer, lo que rechazas. Entonces, el alma tampoco es salva, el alma tampoco no va a tener cambios ni transformación. Es solo el espíritu que va a transformarse en el mismo momento que tú dices, sí Señor, yo te reconozco como mi Salvador, te hago dueño de mi vida, diciéndole a Jesucristo, recibiéndolo en tu vida. Al recibir entonces Dios esta comunicación, Él empieza a depositar en tu espíritu, este espíritu ya cambió a un espíritu perfecto, porque nos dice de que Dios va a implantar el espíritu de su Hijo Jesús en nosotros. Gálatas 4:6 nos dice, y porque sois hijos, Dios ha enviado el espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba, que significa Padre en hebreo. Va a reconocerlo, que Dios es Padre, es tu Padre, y que Dios es el que lo va a guiar, y que Dios es el que lo va a moldear. ¿Qué pasa cuando Dios entonces se comunica con tu espíritu? El espíritu va a tratar de enviar esa señal a tu alma. Pero muchas veces no lo vas a recibir. ¿Por qué? Porque Romanos 12:2 nos dice de que debemos cambiar nuestra mente. Romanos 12:2 nos dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto.
Nos está diciendo primero que no debemos adaptarnos a este mundo, no debemos ser moldeados a este mundo, no debemos someternos a las cosas que este mundo nos pide, nos ofrece, nos exige. ¿Por qué? Porque ya estamos sometidos a la voluntad de Dios y Él no quiere lo que el mundo nos ofrece, Él tiene otros beneficios para nosotros. El no adaptarnos a este mundo, entonces equivale que vamos a poner siempre las cosas de Dios por delante, primero, y seguirlas. Y luego dice que debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. La palabra transformación o transformados viene del griego, de donde se deriva la palabra metamorfosis. La metamorfosis sabemos y siempre se nos revela con una mariposa, que viene la larva, aparece el gusanito que se envuelve en el capullo y luego abre, extiende sus alas y vuela. Se convierte en una mariposa hermosa y libre. Esa metamorfosis, un cambio completo, total, una transformación, eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente. ¿Cómo la recibimos? ¿Cómo cambiamos y nos adaptamos a la voluntad de Dios? Estudiando la palabra, recibiendo lo que Dios nos dice, nos habla y nos da a entender. Porque si la estudiamos es una cosa, pero el entenderla es otra. Si la entendemos, la podemos aplicar a nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, el Espíritu de Cristo, cuando Cristo muere, el Espíritu de Dios lo levantó con poder de la muerte. Así nosotros, nuestro espíritu muere y Dios pone el Espíritu de su Hijo, Cristo, en nosotros. Y ese mismo espíritu de poder es el que tenemos en nosotros y es el que nos va a dar el poder de llevar adelante cualquier tribulación con la sabiduría de Dios y poder llevar y aplicar la palabra, lo que estudiamos y lo que nos dice Dios en su escritura, para aplicarla a nuestras vidas y aplicarla en nuestro caminar. Y vamos a obtener esa luz que vamos a reflejarla. A otros también va a impactar, no solamente a tu vida, sino también otros lo van a notar. Entonces el Espíritu, ya teniendo ese Espíritu perfecto, porque es el Espíritu de Cristo en nosotros, quiere decir que este Espíritu es perfecto, a como Cristo es, así somos en nuestro espíritu. Vamos a ser maduros en la fe, vamos a tener sabiduría de Dios y vamos a ser completos. Así, cuando tenemos una enfermedad, por ejemplo, en nuestro cuerpo físico, el Espíritu de Dios, a través de su estudio de la palabra, te va a enseñar cómo pensar, qué enfocarte, qué decir, declarar su palabra. Y vas a ver cambios que del Espíritu de Dios va a entrar a tu mente y a tu cuerpo, a tu alma, para luego mostrarlo en tu cuerpo físico, para la gloria y honra de Dios siempre. Nuestro enfoque, ¿cuál debe ser? Nuestro enfoque debe ser solamente la cruz, el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque a través de Él es que van a venir todos los beneficios que nos ofrece Dios a través de su Espíritu Santo que vive en nosotros. Este Espíritu va a fluir entonces en tu alma para alcanzar tu cuerpo físico. Dios nos da nuevos valores
y actitudes para representarlo como Él quiere que seamos en esta tierra. Porque nos dice, así como Jesús es, así somos nosotros. Pero somos totalmente imperfectos. Yo no veo las cosas que salgan bien, ni que fulanito o sutanito, que se dice ser muy espiritual, mira todo lo que hace y no sé cuántos. No es en nuestro cuerpo físico ni en nuestra alma. Ya dije que la perfección es en el espíritu que está vuelto a nacer. Si no eres vuelto a nacer, no vas a poder tener esa perfección que Dios tiene reservado para ti y para mí. ¿Cómo somos vueltos a nacer? Nuevamente, recibiendo y aceptando el sacrificio de Jesús en la cruz. Renovando nuestra mente nos va a llevar siempre al camino que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros. Cambiemos esa mentalidad en cada situación, en cada circunstancia. Digamos, por ejemplo, que si vivimos amargados, tratemos de dejar eso atrás y seamos más amables. Que si somos violentos, tratemos de llevar la paz con nosotros y en nosotros. A donde vayamos, la compartimos. Que si estamos enfermos, vivamos una vida sana en el Señor y Él ha de obrar. Él nos da la sanidad. Él obra milagros por fe en aquel que espera de Él, en aquel que confía en Él, en aquel que depende de Él. Por eso, cuando lo hacemos Señor y Salvador a Jesucristo, dependemos entonces de nuestro Señor, dependemos de su voluntad, de su acción, y Él quiere lo mejor para sus hijos. Somos llamados hijos de Dios, y Él ha de derramar todas sus bendiciones. Que si te sientes deprimido, que si te sientes derrotado, la palabra de Dios nos ofrece una vida victoriosa. No quiere decir sin problemas, no quiere decir sin tribulación o pruebas, porque estamos en este mundo que todo eso lo controla, pero no pertenecemos a este mundo. Le pertenecemos al reino de Dios en los cielos, y junto con Jesucristo, que está sentado a la diestra de Dios Padre, estamos nosotros. También tenemos un asiento reservado allí con Él, porque Él dijo en su oración en Juan 17, Padre, a donde yo esté, que los que me siguen, que mis discípulos estén conmigo. Y así Dios Padre nos ha movilizado, nos ha transportado y nos ha puesto en el reino de su Hijo para estar con Él en todo tiempo. Entonces, si crees que el Espíritu perfecto de Jesús está en ti, te convences de eso y empiezas a caminar por un camino firme de fe. Te dejas guiar por el Espíritu de Dios. Empezarás a ver cambios en ti. Y como dije, no va a quedar allí, no va a quedar para ti, porque las bendiciones que recibimos son para bendecir a otros. Lo que Dios nos da de su sabiduría es para apoyar y ayudar a otros a llegar también a su camino. Entonces, de esa manera, tú vas a poder impactar otras vidas. Que la gracia de Dios esté siempre contigo. Señor, declaro que esta lección va a abrir muchos oídos, muchos ojos espirituales a ti, y va a abrir esos corazones con hambre de tu palabra y de tu presencia en cada vida.
Derrama, mi Dios, tu voluntad, tu palabra y toda tu gracia sobre cada uno de aquellos que realmente se arrepienten y buscan de tu presencia en sus vidas. Gracias te doy, Padre, porque sabemos que tú escuchas las palabras de tus hijos. Las oraciones del justo son efectivas, nos dice tu Escritura. En el nombre de Jesús lo declaro. Amén. Amén. Gracias, hermano, por conectarse y hasta la próxima.